Cuando hice el recuento de las reseñas de José Patiño, pues se me olvidó, por fallo mío, mencionar la primera de todas ellas, que fue su colaboración en el número 1 de Litiri, el monográfico de la escritura, con una reseña que hizo sobre un libro que acaba de ser traducido al castellano de Iris Murdoch, a la cual él era muy aficionado, la escritora irlandesa. La novela en cuestión se titula Bajo la red y fue la primera novela de Iris Murdoch que se publicó en 1954, en aquella época en la cual estaba muy influida por Wittgenstein. Y de hecho, la reseña de José Patiño insiste particularmente en esa influencia, empezando por el mismo título del libro, Bajo la red, Under the Net, porque hace referencia a una expresión o una palabra que aparece en el Tractatus das Nets, la malla o la red, con la cual se supone que atrapamos el mundo mediante una descripción simbólica. El, la novela es de carácter filosófico, los dos protagonistas, uno trasunto de Wittgenstein, por cierto, se ponen a hablar y hablar y hablar, los diálogos son fantásticos y de hecho uno de ellos lo que hace es poner por escrito esas conversaciones que tienen entre ambos, digamos, en una relación maestro-discípulo, aunque son más o menos de la misma edad, muy interesante. En fin, si a José Patiño le interesaba todo aquello, es decir, esta capacidad para tener, de Iris Murdoch para narrar la filosofía, es porque en aquella época nos preocupaba mucho el género del diálogo filosófico. Es decir, considerábamos que el diálogo era un lugar necesario de la filosofía, pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que este género era el más difícil de todos, hasta el punto de que pensábamos que hasta el propio Platón falló en ocasiones en sus magníficos diálogos para llevarlos a cabo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no se sostienen sobre una trama, sino que el avance, el discurso dialógico se sostiene solamente sobre la negatividad de las palabras y de los conceptos, y eso hace, si no se tiene talento para ello, que los diálogos en cuestión se conviertan en algo como la lija, ásperos, difíciles de leer y por lo tanto, desde un punto de vista narrativo, hasta cierto punto fracasan. Digamos, la querencia a lo largo de la historia de la filosofía por el diálogo ha sido muy grande, es decir, hay diálogos en todas las épocas de la filosofía, es decir, Leibniz, por ejemplo, tiene bastantes de ellos, incluso los nuevos ensayos es una forma de diálogo, eh, pero también actualmente, por ejemplo, García Calvo, en sus tres tomacos sobre el lenguaje, lo presenta de manera dialógica, es decir, un diálogo entre tres personajes, Rueda, Trino y Lina, si no recuerdo mal, para presentar sus disquisiciones gramaticales. Y el propio Gómez Pin, en su libro sobre el infinito, pues utiliza el diálogo también como estrategia narrativa. Incluso lo había hecho antes en Exploración de la Alteridad con un diálogo ficticio entre Aristóteles y Hegel. En fin, si acudíamos a Iris Murdoch para este tipo de cosas es porque considerábamos que los escritores son más hábiles que los filósofos a la hora de hacer dialogar a los personajes y por lo tanto nos gustaban mucho aquellas novelas donde la filosofía se presentaba literariamente bajo forma de diálogo. Yo que sé, pues el mismo árbol de la ciencia que tienen que leer todos los alumnos de bachillerato en el famoso capítulo donde discuten Iturrioz y Andrés Hurtado, o algunos capítulos de Rayuela, o Fran y Chuy de Salinger, o pongamos por caso también la propia Iris Murdoch en El discípulo del filósofo, un libro, por cierto, al que García Calvo dedicó su reconstrucción del libro de Heráclito, que se publicó a principios de los 80. En fin, José Patiño creo que acierta con esa importancia dada por Iris Murdoch a Wittgenstein, es decir, interpreta bien el modo en que Wittgenstein influyó en su forma de presentar las cosas e incluso da
una interpretación de esas tres palabras que Kurzbergen postulaba, que son reproducidas por Wittgenstein al principio del Tractatus, que son las elegidas quizá por Iris Murdoch, es decir, bajo la red, que es precisamente el territorio de la filosofía, como vendría a decir el apotegma 4111 del propio Tractatus.